presencia de los medios en esta conferencia que una vez más ha citado la bancada del Frente Amplio con el motivo de dar a conocer a la población la información con la que contamos. Recordamos que esto es sobre los sucesos de la Oficina de Tributos, de la que ya ha pasado un año. Nos parece importante destacar que todo esto surgió a través de la denuncia de un contribuyente, no por los propios controles de la Intendencia, sino a través de la denuncia de un contribuyente, si no eso hubiera seguido hasta hoy o sí, quién sabe hasta cuándo. Queremos recordar también que nos costó bastante acceder a esta información, luego de múltiples pedidos de informes, se nos hizo llegar por parte de la Intendencia, particularmente después de haber presentado la carta de transparencia, amparados en la ley 18.371, la ley de acceso a la información pública. Recibimos esta información a fines de julio, agosto de este año, y en la cual nos pusimos a estudiar y a hacer diferentes consultas, y hoy estamos en condiciones de informar a la población sobre los hechos administrativos de esta investigación, de estos hechos. Recordamos que hay dos caminos, lo administrativo, que es la información que obtuvimos por parte de la Intendencia, y lo judicial, que va por otro camino, eso está en el Poder Judicial, y bueno, ellos decidirán qué acciones tomar. Nosotros recibimos esta información, repito, a partir de julio, a fines de julio, agosto de este año, y de ese estudio y de esas consultas que hicimos, lo que pudimos constatar claramente es la falta de control por parte del gobierno en la gestión de la Intendencia Municipal en cuanto a los dineros que se recaudan en la Oficina de Tributos. Se constata en toda esta información se desprende de la investigación administrativa que se hizo en la Intendencia y de la auditoría interna que se hizo. Se constata que allí se utilizó sistemáticamente una acción informática, la famosa acción 40, que permite bajar todas las deudas del contribuyente. Esa acción la pueden manejar unos pocos funcionarios con el conocimiento, que también eso se desprende de la investigación y de la auditoría, con el conocimiento del jefe de tributos y de la directora de Hacienda. Y en algunas oportunidades también, lo dicen allí los investigados, por orden superior o del secretario general. Se pretendió hacer creer que esta falta de control era culpa del sistema de informática que fue instalado en el gobierno departamental del Frente Amplio. Se pretendió hacer creer eso, lo cual no es cierto, porque es una herramienta que contiene todos los sistemas para el control. En estos años no se han usado los controles y eso también se desprende de la auditoría. Entonces, lo que queremos destacar es dar a conocer a la población esta información con la que tenemos, de la cual, repito, se desprenden la falta de control, que será intencionada o no, pero que no se realiza en esta gestión. Y bueno, hay algunos datos muy interesantes, algunos que asustan, que los compañeros que han estudiado más sobre números se los van a dar a conocer. De la auditoría que se realiza en la Oficina de Tributos de la Intendencia 33, surgen elementos, pues las auditoras descubren que se usaba la clave de acción 40 baja de padrón en forma sistemática, en forma frecuente, una clave que debería haberse usado en forma excepcional en muy pocas veces. En los casos que, en el periodo de tiempo que analiza la auditoría, 745 veces se usó esa clave,
no usándose la clave de caducidad de convenio. Eso la alertó a las auditoras, inician ese camino de auditar esa versión 40 baja de padrón, y por razones de tiempo no pueden de alguna manera analizar todos esos padrones, pero se concluye que en solo 37 padrones, en 37 ocasiones, se perdió de recaudar la Intendencia 1.300.000 pesos en esa baja, en esa eliminación de ese padrón, porque había una acción en la que la Intendencia no recaudaba ese dinero, además de la exoneración de multas a esos mismos padrones. 37 padrones que impidieron recaudar a la Intendencia Municipal 1.300.000 pesos. 1.300.000 pesos, que es lo que espera recaudar la Intendencia, por ejemplo, para tener un equivalente en multas y recargos por este año 2017. 1.300.000 pesos, que equivale a un cuarto casi de las, por ejemplo, para compararlo con algo, de las inversiones que pretendía hacer la Intendencia en el municipio de Vergara. O sea, se perdió de recaudar 1.300.000 pesos, y eso está ocasionando, podrá ocasionar dificultades a lo planificado en lo presupuestalmente. De esta pérdida de dinero surge en el análisis de la auditoría claras omisiones y ausencia de falta de controles en esa área. Controles que de alguna manera ya estaban previstos, porque esta misma Junta había votado en su presupuesto quinquenal la creación de una comisión auditora que depende directamente del intendente y del secretario. Comisión auditora que estaba de alguna manera destinada a perfeccionar los sistemas de control, decía en sus objetivos generales, para aportar un enfoque sistemático y disciplinado en la relación de funcionamiento de la organización. Esto, a nuestro entender, surge de la auditoría por esa falta de control sistematizado y disciplinado. En este caso también surge de lo que dicen las investigaciones administrativas, que lo dicen las funcionarias en la investigación administrativa, que recibían órdenes del superior. ¿Cuándo recibían órdenes del superior? Que había que bajar ese tipo de convenios. Entonces existe un pleno conocimiento y absoluto conocimiento por parte de los encargados de tributo, Dirección de Hacienda y Secretaría General de Intendencia, de que esto se hacía, de que esto era moneda corriente, de usar la acción 40 para bajar esos padrones. Pero parece también que hubiera habido como una estrategia organizada para beneficiar a algunas personas. Eso la auditoría no dio tiempo, como explican acá las auditoras, pero queda claramente remarcado de que se usaba una acción 40 que no se debía usar, que estaba en pleno conocimiento de las autoridades, jefe de tributo, director de Hacienda y secretario general, de lo que se hacía. Y eso determinó una pérdida cuantiosa para la Intendencia en cuanto a la recaudación. En el área de semovientes, y bueno explicar dos cosas, cada vez que se transfiere o se vende una hacienda, sea ganado o vaca, para ser claros, sea una guía. Esa guía la vende la Intendencia o la vende el Ministerio de Ganadería. Bueno, tiene un costo esa guía. Esas guías valen 118 pesos cada una, y la auditoría arroja que faltaron 201 guías, o sea, no están físicamente en la Intendencia. No están, o sea, la Intendencia perdió de recaudar 100.000 pesos por esa falta de 201 guías. Hay 722 guías más que no están en la Intendencia tampoco, pero sí aparecen en el sistema del Ministerio de Ganadería, o sea, fueron utilizadas. O sea, ahí la Intendencia perdió de recaudar, o no recaudó, o no le entró a la Intendencia 622.000 pesos por esa acción.
Pero además, lo importante para el contribuyente y los productores, cada transferencia de ganado que se hace entre productores, la Intendencia recibe el 1% del impuesto de semoviente. Un impuesto que es nacional, pero que queda en la recaudación de la Intendencia para su propio presupuesto. Y que además, a ese productor rural, cuando transfiere, vende, ese 1% del BPS se lo devuelve. Entonces acá surge de 2.167 transacciones, o sea, de 2.167 ventas de ganado o de haciendas, no se le volcó o no recaudó la Intendencia ese 1% que equivale a 6,5 millones de pesos en este periodo que la auditoría estudia. 6,5 millones de pesos que equivale a toda la inversión, para compararlo con algo, a toda la inversión en infraestructura o de inversiones de obra del municipio de Vergara. De esta manera, esta bancada lo que ha querido es informar a la población del análisis de las auditorías y de la investigación administrativa. Es claro que hay una ausencia en los controles y una omisión en los controles del área de tributos, donde hay responsables que son designados directamente por el intendente, o sea, son personas con responsabilidad política. Y acá se perjudicó a los ingresos de las arcas de la Intendencia. Nosotros como ediles debemos y pedimos siempre controlar, y desde más de un año veníamos solicitando esta información que nos obligó hasta hacerla a través de la información pública. Es obvio que de alguna manera queda demostrado el tiempo que se demoró, porque es obvio los resultados. Acá lo estamos explicando. La ausencia de controles y omisión en esos controles ha determinado una pérdida cuantiosa y millonaria casi para la Intendencia. Estamos hablando de casi $300.000 entre lo que falta en contribución rural inmobiliaria y lo que falta en semovientes en solo este periodo que la auditoría analiza. Entonces, hay una gestión casi diría caótica del área de tributos, y hay responsabilidades, y nosotros como representantes de un sector de la población tenemos que informar. El alcance de la auditoría para tributo fue del 1 de julio de 2015 al 22 de septiembre de 2016, que ahí se encontraron 745 convenios que habían sido dados de baja por esta acción 40 que se realizó. Pero la auditoría se planteó un análisis en una primera parte de la parte del 2016, 1 de enero de 2016, 22 de septiembre de 2016, que, es decir, cuando hablamos de cifras exclusivamente del año 2016 porque es lo que da la auditoría. Para el tema semovientre, también es exclusivamente el año 2016, hasta diciembre, de enero a diciembre de 2016. Y ahí, es decir, se cruza la información, la auditoría cruza la información con el Sistema Nacional de Información Ganadera. Es decir, de ahí es donde salen todas las guías que han sido utilizadas en distintas formas por productores y muchas no figuran en la Intendencia. Y ahí hay tres datos llamativos. Primero, es decir, que hay 923 guías que no figuran en la Intendencia, que están desaparecidas de la Intendencia y fueron utilizadas por productores. 201 de esas deberían estar en stock de la Intendencia, es decir, figuran como compradas por la Intendencia, pero no vendidas, y 722 no fueron registradas, no existen en la Intendencia. Que eso es la cifra que daba el compañero, porque la Intendencia dejó de recaudar 741.000 pesos
por ese concepto, por los impuestos correspondientes a ese concepto. Después, hay 2.167 guías que, hay más de 9.000 guías que figuran como vendidas por la Intendencia, sí, vendidas a productores, pero que no figuran como utilizadas por la Intendencia, o sea, que no se han cobrado los impuestos que debieron cobrarse. Que por esas guías, que son las que la Intendencia debería haber cobrado los 6.565.000 pesos. Es decir, eso es deuda que tiene la Intendencia. Guías que fueron vendidas a partir del 2008 hasta la fecha y que fueron utilizadas en el año 2016 por productores, y la Intendencia, si bien las tiene registradas, no ha cobrado esa deuda. Después, el otro dato interesante de esto, o llamativo, es que hay por lo menos 2.902 guías que fueron utilizadas por rematadores y consignatarios. El rematador o el consignatario es además agente de retención, es decir, cuando hace el remate retiene el 1% del impuesto y es él el que paga la Intendencia. Acá se da el caso de que no se puede determinar qué han pagado los consignatarios y los rematadores. ¿Por qué no se puede determinar? Porque pagan en una bolsa sin referirlo a ninguna guía en específico. No estamos diciendo que los rematadores y consignatarios no hayan pagado. No. Lo que estamos diciendo es que la Intendencia no registra los pagos referidos a las guías que debería registrar. Entonces, lo que pagaron rematadores y consignatarios no se sabe a qué guías pertenece. Eso trae el perjuicio a los productores de que hay muchos productores que descuentan ese 1% del Ministerio de Ganadería y al no estar registradas como pagas esas guías, no lo pueden descontar. Aparte de que de no saber si qué se ha cobrado o no se ha cobrado. Es decir, en todo esto, lo que surge sobre todas las cosas es una gran desprolijidad. Una gran desprolijidad que trae pérdidas en dinero muy importantes o hace que la Intendencia no recaude sumas muy importantes. Más importantes en semovientre que en el tema de los convenios. Pero digamos, acá, es decir, la auditoría analizó dos aspectos, semovientre y convenio, por menos de un año. Y eso arroja más de 7 millones de pérdidas en semovientre, más de 1 millón de pérdidas en convenio. Es decir, hay una cifra muy importante que la Intendencia está dejando de recaudar por desprolijidad. Y acá hay responsables que no hicieron los controles que tenían que hacer. Por ejemplo, la señora directora de Hacienda, Isabel Eguren, dice: es de estricta responsabilidad del director de tributos controlar las distintas acciones. Torres reconoce que el usuario que él tiene nos permite ver pero no hacer operaciones. O sea, no podía realizar determinadas operaciones, pero sí podía ver lo que hacían los otros funcionarios. Esos controles no se hicieron y bueno, y las consecuencias son estas. Es decir, una enorme desprolijidad. Bueno, ahora la dejo. En el caso de las guías que hacen referencia, ¿qué se supone? ¿Que la gente iba a comprarlas y se las daban? ¿Que las guías salían por fuera de
de la Intendencia había otro manejo, otra venta paralela. ¿Qué es lo que se estiman? Porque en las guías hubo una baja en las guías dentro de tributos, pero no el ingreso de dinero. La Intendencia vende guías, ¿verdad? Esas guías se las compra al Ministerio de Ganadería, o sea que genera un desembolso. Y luego las vende a los productores, ¿verdad? También los productores pueden acceder directamente a las guías del Ministerio de Ganadería, pero estamos hablando en este segundo caso. Hay guías que no figuran como vendidas, deberían estar el papel físico en la Intendencia y tampoco está. ¿Qué pasó? Bueno, empezamos a hacer conjeturas, pero lo cierto es eso. Y lo más relevante es que esas guías fueron usadas por productores. En el registro, en el SNIC, que registra cada movimiento con cambios de propiedad o sin cambio de propiedad, en este caso, están registradas como que fueron usadas. O sea que de alguna manera salieron por la Intendencia. Si fueron vendidas o no, no lo sabemos, pero no hay registro. Eso lo dice la auditoría. No hay registro. No entró la plata, no hay documentación al respecto, deberían estar algunas en la Intendencia y no están. ¿Y se puede acceder o se puede llegar a esos productores que compraron las guías? Nosotros sabemos que, a pesar de que esta auditoría fue parada en febrero, esto fue entregado por las funcionarias en febrero, pasó mucho tiempo, muchos meses en que no se hizo nada al respecto y ahora se volvió a retomar la auditoría en Semovientes. Evidentemente, con estos números no era para menos. El registro del STIC sabe perfectamente bien quién usó las guías. Ahí está cuantificado. Como también se sabe, en el caso de la contribución, quiénes fueron aquellos contribuyentes que por las razones que sea no pagaron lo que tenían que pagar y se vieron favorecidos, pagando menos. A lo cual la Intendencia tenemos entendido que ha hecho una gestión de cobro, que no sabemos el éxito que tuvo, pero llama la atención cuando un contribuyente no paga la deuda que tiene que pagar y se va como libre de deudas. O sea, debería la Intendencia indagar sobre esto, no solamente recuperar la plata, ¿verdad? Ustedes dieron un nombre de apellido de algunos funcionarios en cuanto a responsabilidades, y también nota hizo referencia a responsabilidades políticas, pero aparte de la contadora y del encargado del área de tributos que se anunció por parte del RUM, ¿ustedes tienen certeza de que hayan altos cargos también involucrados en el hecho? La auditoría recoge 3 casos en donde fue anotado en el trámite digital que lo hace por orden superior y nombra a 3 jerarcas. En 2 casos del secretario general y en otro un secretario del intendente. En otro caso, en la investigación administrativa se hace referencia a que se le pone en conocimiento al prosecretario de la Intendencia de una situación irregular. No sabemos qué pasó con eso. O sea que habría una comunicación, no habrá papeles o sí, pero en donde hubo un funcionario que registró, por alguna razón, que en esos casos tenía una orden superior. ¿Y políticamente el Frente Amplio atribuye a estas personas la responsabilidad? No. En el plano de lo que estamos hablando, me gustaría ser preciso en esto. Decir que la responsabilidad de este problema es del sistema es como tener un accidente de auto y echarle la culpa al auto y no al conductor. El sistema Geocom funciona en muchas intendencias, tiene todas las posibilidades de generar todos los controles que se quieran. Pero la intendencia, los jerarcas de la intendencia resolvieron darle a 3 funcionarios una clave para que hicieran lo que quisieran. Que quede claro, sin ningún control. Podían sacar deudas, podían poner más deudas, podían sacar multas, podían sacar recargos, lo que quisieran. Y a sabiendas de estos directores, no los controlaban. Ningún control. Entonces, acá hay decisiones políticas, obviamente. Alguien se tiene que hacer responsable de esto. En ese ambiente es que se genera la situación que terminó con el procesamiento de los funcionarios. Pero que claro, acá no hubo ningún control. A sabiendas de los directores de que se estaba haciendo en una forma irregular, que es la acción 40 que hace referencia a la compañía. ¿El intendente queda fuera de esto? No, aquí no queda. El caso de Agua La línea de mando es intendente, secretario general, directora de Hacienda, director de tributos. Así está en el organigrama. El director de tributos expresamente sabe que esto se estaba haciendo, porque lo dice, lo declara.
Sin embargo, no actúa y tiene posibilidades de revisarlo. La directora de Hacienda sabía que esto se estaba haciendo. Cuando digo sabía que se estaba haciendo, es el quitar multas y recargos por una acción que es excepcional que se utiliza. Sin embargo, tampoco lo controlaba. Y los jerarcas, secretario general, intendente, por lo menos tienen responsabilidades políticas, obviamente, ¿no? No de la gestión concreta. ¿Se puede explicar bien esa acción 40? ¿En qué consiste? Sí. ¿Para qué casos se da? Sí, en el tema de contribución urbana y rural, cuando iban a hacer un convenio, se bajaba el convenio, se bajaba el padrón y no se le, manualmente, cuando se hace esa operación en el sistema informático, debían cargar la deuda. Y eso era lo que no se hacía. No se cargaba manualmente la deuda a esos padrones. Esa operativa que se llama Acción 40, o que la nombran así en el sistema, era una operativa excepcional. No era la correcta para esos casos. Tenían otras dos formas correctas, que era bajar un convenio por caducidad o por error, que el sistema automáticamente subía la deuda al contribuyente. Entonces se hacía una operativa excepcional en forma regular, tanto así que en 9 meses se hizo 745 veces. Eso por un lado. Digo, acá hay responsabilidades. Y el Frente Amplio, lo primero, como en cualquier oficina pública, como en cualquier empresa, el primer responsabilidad es del jerarca inmediato que debe controlar. Y después del segundo jerarca que sigue. Porque acá fallaron controles. Acá nosotros, por la ley de transparencia, cuando ya habíamos agotado todas las formas como ediles de pedir informes, obtuvimos la información, obtuvimos la auditoría interna y obtuvimos la investigación administrativa. Y de ahí surgen varias cosas que nos llaman poderosamente la atención. Falta de documentación. Las auditoras no pudieron comprobar muchas de los números que tenían porque la documentación física o no se las proporcionaron o desapareció. Hubo, y está en la investigación administrativa, contribuyentes beneficiados por orden directa de jerarcas superiores. Eso lo dice, no lo decimos nosotros, eso está escrito por las declaraciones de los funcionarios. Y hubo falta de controles. Y eso los jerarcas inmediatos lo reconocen, que podían controlar. Y no lo hicieron. Lo otro que personalmente quiero aclarar, porque es una cosa que ya se dijo por el Partido Nacional, es que la herramienta en el 2008 fue implementada por el gobierno del Frente, ¿cómo no? Ahora, las herramientas son herramientas. Cuando Amaral asumió en el 2005 tributos, era tierra de nadie. Se intentó hacer un programa local que no se tuvo éxito. Entonces, en el 2008 se vio una de las 2 mejores empresas en el país, que ya lo comentaban los compañeros, trabaja en más de la mitad de las intendencias y en más de alguna empresa mutual en el departamento de gran relevancia tiene también este sistema informático. Pero las herramientas son herramientas, se pueden usar bien o se pueden usar mal. Y si se usan mal y fallan los controles, y bueno, los resultados son previsibles. En el caso que ameritó la denuncia, no solo se estaba favoreciendo a un contribuyente, sino que, digamos, la estrategia tenía como fin favorecer a un contribuyente, pero además era altamente probable que la funcionaria que estaba operando percibiera también una ganancia ilícita, ¿no? Si esto se hizo, se habla de 35 padrones y de más de 1 millón de pesos. Si esto se hizo con tanta frecuencia y había funcionarios que percibían un ingreso que no era debido y los jerarcas estaban en conocimiento de eso, se puede presumir que alguien más, además de los funcionarios, estaba percibiendo un beneficio. Es una presunción que hace usted.
no necesariamente tiene por qué ser así. Y ese es el tema que en el juzgado el juez, el fiscal tendrán que probar. Aquí surgen algunos elementos que esto está, por supuesto, está en el expediente judicial, esta auditoría y la investigación administrativa, que pueden dar pistas. Ahora, presumir eso es adjudicar un delito que nosotros no tenemos los elementos para hacerlo. ¿Ah? Lo que sí podemos decir es que el clima, el ambiente de descontrol permitía estas cosas sin ninguna duda. Ahora, si alguien se llevó o no llevó dinero, no lo sé. Lo que sí sabemos y podemos afirmar es que hay gente que por esta metodología que utilizaban se beneficiaba y no pagaba lo que tenía que pagar, cuando otra sí tenía que pagar todas las multas, los recargos, etcétera, etcétera. Y hay hijos y enterados por esto. Hubo quienes no y quienes sí. ¿Ah? Y eso es bueno dejarlo claro. Y eso es una falta muy grave para un funcionario público. ¿Ah? Eso es uno de los temas que podemos hablar, que caminos vamos a seguir, pero eso de por sí, actuar así frente al contribuyente, frente al usuario, teniendo una actitud hacia unos y otra hacia otros, es una falta muy grave. Desde la función pública hay que tener equilibrio, y acá no se tuvo. ¿Quiénes son las personas que instrumentaron esta investigación? ¿Se conocen los nombres de los técnicos? Sí. Las dos contadoras, Cecilia Ois y Florencia García. Son funcionarias de la Intendencia y son las que llevan adelante la auditoría interna, ¿verdad? La investigación administrativa, por el contrario, la hizo la abogada Ventos. Eso es público, o sea, esta documentación, lo otro que esto es público, esta documentación es pública. A nosotros se nos mintió diciendo que esto no lo podían dar porque estaba en el juzgado, que esta información era secreta, dijo algún edil, incluso con formación jurídica. Eso es falso. Esta información es pública, cualquiera de ustedes la puede pedir. Esta información se nos negó y cuando la información se niega por algo es. Y cuando aparecen los números, quedan en evidencia las razones políticas por las cuales no querían que la tuvieran. Acá hubo 3 procesamientos, ¿verdad? Por parte de la justicia. Pero de lo que ustedes manifiestan se presume que evidentemente las personas beneficiadas también están en connivencia con las personas procesadas, porque el que se benefició estaba en conocimiento de que tenía que pagar una deuda que finalmente no pagó. Yo quiero insistir en esto, no necesariamente, porque acá surgen una cantidad de situaciones que trascienden la responsabilidad o las posibilidades de que haya un hecho delictivo. Acá hay además, me refiero a las 3 funcionarias a que se referencia, acá hay un accionar como política de la Intendencia, de permitir que determinadas personas contribuyentes se vean beneficiadas. No necesariamente por un intercambio de dinero, es una política, queda en evidencia. Cuando tantos casos se repiten y yo favorezco a determinadas personas y no cumplo con las reglamentaciones, ni con los decretos, ni con nada, bueno, por algo será. Nosotros no tenemos el listado de esas personas, pero obviamente que puede estar. Ahora, ¿qué va a hacer la justicia con esto? No sé, es ella la que tiene que investigar la parte penal. Nosotros lo que nos estamos remitiendo es a esto. Acá hubo recursos, plata que pone la gente, y la gente del departamento, estos no son recursos nacionales, estos son plata del departamento, que la vuelcan en impuestos y no se cobran. Y después no está la plata para hacer las obras que tienen que hacer. Y son cifras significativas. Y además se trataron de forma desigual a los contribuyentes. Hubo hijos y entenados. Hubo quien tuvieron que pagar todo, como decía el decreto de la amnistía, concretamente, y las reglamentaciones, y otros que no. Otros que se vieron beneficiados. Y además de dar a conocer esta información, ¿ustedes van a dar algún paso a nivel judicial o de qué carácter? La bancada está analizando, sigue analizando la auditoría. Ustedes saben que está también corriendo una auditoría del Tribunal de Cuentas, pero solo de este análisis, de esta parte que analizó la auditoría y que nosotros hoy analizamos, ya de por sí requiere que se amplíe. La bancada todavía no lo ha definido, como tampoco define y descarta otras acciones como solicitar una investigadora o el llamado a sala de intendente. Eso todavía la bancada no lo ha resuelto. Sí, son herramientas que están, como también enviar esto a la Junta de Transparencia y Ética. Pero eso todavía no se ha tomado una decisión. Lo que sí es
es interesante a lo mejor el resultado que dé la auditoría del Tribunal de Cuentas, como solicitar una ampliación de la auditoría esta, o solicitar que las propias auditoras convocarlas a comisión fiscal, a la Junta. Eso la bancada aún no lo ha definido. Sobre esto último que planteaba Colacho, nos pareció interesante y de apertura, pero bueno resaltarlo, que el edil Chalar planteara públicamente que quiere llamar a comisión a las auditoras. Eso nos parece bien, será cuestión de analizar si es en comisión fiscal, si es una investigadora, pero nos parece bien como primer paso que haya una apertura a llamar a las auditoras a la Junta Departamental.